Tiene que haber otra forma de ir por la vida, sin que lo tengan que arrastrar a uno gritando y pataleando. Hay otra manera de ir por la vida, siempre y cuando estemos dispuestos a cambiar de objetivo. Cada vez es mayor el número de personas que se da cuenta de la destrucción que se está causando a sí misma y al mundo en el que vive. No parece que seamos capaces de cambiar el mundo, a los demás o a nosotros mismos. Muchos de nosotros hemos experimentado lo inútil que es tratar de librarnos de las frustraciones, los conflictos, el dolor, las enfermedades, mientras seguimos aferrados a nuestras viejas creencias. El deseo cada vez más generalizado de encontrar una mejor forma de ir por la vida está dando lugar a una nueva toma de conciencia y por consiguiente a un cambio en nuestra manera de ver las cosas. Es como si una inundación espiritual estuviese a punto de purificar el mundo. Este cambio de conciencia nos está volcando hacia la introspección, y cuando comenzamos a explorar nuestro fuero interno, nos damos cuenta de la armonía y unidad que siempre han reinado allí. A medida que continuamos con esta introspección, nos percatamos asimismo de una voz interior en cuyo consejo podemos confiar plenamente. Al aplacar nuestros sentidos y empezar a escuchar esta voz interior y a encomendarnos a ella, observamos que se producen momentos de verdadera curación y crecimiento espiritual. En este sosiego, en el que deja de interesarnos el conflicto de personalidades, podemos experimentar en nuestras vidas la dicha que nos brinda la paz. Aunque deseamos estar en paz, la mayoría de nosotros andamos todavía en pos de algo que nunca podremos encontrar. Seguimos tratando de controlar y de predecirlo todo. Y de ahí que nos sintamos aislados, desconectados, separados, solos y fragmentados. Sentimos también que no somos amados, ni dignos de ser amados. Esto nos deja con la impresión de que nuestros apetitos nunca se pueden saciar y de que nuestras satisfacciones son puramente transitorias. Incluso con aquellas personas con las que convivimos íntimamente, solemos tener relaciones que fluctúan entre el amor y el odio. En tales relaciones sentimos la necesidad de obtener algo de la otra persona. Cuando dicha persona satisface esta necesidad, la amamos. Cuando no lo hace, la odiamos. Sin embargo, muchos de nosotros nos estamos dando cuenta de que, aun después de obtener todo cuanto creíamos anhelar en lo referente a empleo, hogar, familia y dinero, nos queda un vacío por dentro. La Madre Teresa de Calcuta denomina a este fenómeno privación espiritual. Cada vez tiene mayor aceptación la idea de que la realización interior es más importante que disponer de los símbolos externos del éxito. Cuando deseamos obtener algo de otra persona o del mundo en general y no lo logramos, el resultado es siempre tensión, la cual se puede manifestar de diversas maneras, tales como frustración, depresión, dolor, enfermedad o muerte. La mayoría de nosotros queremos sinceramente librarnos del dolor, de las enfermedades y de las frustraciones que nos agobian, pero sin renunciar al viejo concepto que tenemos acerca de nosotros mismos. Quizá es por eso por lo que seguimos dando tumbos, pues nos aferramos obstinadamente a nuestro viejo sistema de creencias. El mundo que vemos, que tan descabellado nos parece, es el producto de un sistema de creencias que sencillamente no funciona. Para poder percibir el mundo de otra manera, tenemos que estar dispuestos a cambiar nuestro sistema de creencias, a olvidarnos del pasado,
a expandir nuestro sentido del ahora y a eliminar todo vestigio de miedo de nuestras mentes. Esta nueva percepción nos permite comprender que no estamos separados, sino que siempre hemos estado unidos. Hay muchos caminos válidos que conducen a la transformación personal y a la paz interior. Pero en realidad, lo que realmente sana es el perdón. Tener como nuestro único objetivo la paz mental. Así es como podemos escuchar la voz de nuestro maestro interno. Si así lo hacemos, podremos aprender a crear armonía en nuestras relaciones personales, a experimentar paz mental y a liberarnos del miedo. Lo único que veo es mi actual felicidad. El miedo ya se acabó y lo único que hay aquí es amor. ¿Qué es real? La gran mayoría de nosotros estamos confundidos con respecto a lo que es real, aunque en el fondo intuimos que hay algo más. Pretendemos conformarnos con una realidad basada exclusivamente en la información que nos suministran nuestros sentidos. Para reforzar esa realidad nos atenemos a lo que nuestra cultura define como normal, saludable y por consiguiente real. Mas, ¿qué cabida tiene el amor en este escenario? ¿No tendrían acaso más sentido nuestras vidas si considerásemos como nuestra realidad lo que no tiene principio ni fin? Solamente el amor responde a esta definición de lo eterno. Todo lo demás es transitorio y por lo tanto carece de sentido. El miedo siempre tergiversa nuestra percepción y nos confunde con respecto a lo que realmente está ocurriendo. El amor es la ausencia total de miedo. El amor no cuestiona nada. Su estado natural es uno de extensión y expansión, no uno de comparación y medida. El amor pues es lo único que realmente tiene valor, mientras que el miedo no puede ofrecernos nada, puesto que no es nada. Si bien el amor es siempre lo que realmente anhelamos, con frecuencia tenemos miedo de él sin saberlo, y debido a ello nos hacemos los sordos y los ciegos en su presencia. Sin embargo, cuando hacemos un esfuerzo por liberarnos de nuestros temores y nos ayudamos mutuamente con este fin, comenzamos a experimentar una transformación personal y a ver más allá de la realidad, tal como la definen nuestros sentidos. Ello nos permite alcanzar un estado de lucidez en el que descubrimos que todas las mentes están unidas, que todos compartimos un ser común y que de hecho lo único que es real es el amor y la paz interior. Cuando aceptamos al amor como nuestra única realidad, podemos considerar que la salud y la plenitud son el equivalente de la paz interior y la curación el equivalente de habernos liberado del miedo. Amar, pues, es liberarnos del miedo. Cada uno de nosotros es el autor de su propia polvareda, la cual solo sirve para impedirnos ver, oír y experimentar el amor en nosotros mismos y en los demás. Esta interferencia autoimpuesta nos mantiene estancados en un sistema de creencias arcaico, al que recurrimos constantemente aun cuando no nos proporciona lo que realmente deseamos. La mente podría compararse a un archivo repleto de películas acerca de nuestras experiencias pasadas. Estas imágenes no solo están superpuestas unas sobre otras, sino también sobre el cristal a través del cual experimentamos el presente.
A eso se debe el que no veamos ni escuchemos el presente tal como es, pues lo único que podemos ver son fragmentos del mismo, a través de las múltiples capas de viejos y desfigurados recuerdos que hemos puesto sobre él. Mas si estamos dispuestos a ello, podemos utilizar nuestra imaginación con una eficacia cada vez mayor para eliminar de esas películas todo lo que no sea amor. Para ello se requiere que abandonemos nuestro viejo apego a la culpabilidad y al miedo. Predecir o gozar de paz. A veces nos importa más tratar de predecir y controlarlo todo que gozar de paz mental. Parece como si estuviésemos más interesados en que se cumpla nuestra predicción de que lo que nos espera es infelicidad y darnos luego el placer de haber estado en lo cierto, que en ser verdaderamente felices en el presente. Esto no es más que una manera irracional de autoprotegernos, y esta autoprotección genera una especie de cortocircuito que nos lleva a confundir el placer con el dolor. Con frecuencia creemos que los temores del pasado pueden vaticinar los temores del futuro. Esta forma de pensar hace que nos pasemos la vida entera preocupándonos permanentemente por el pasado o por el futuro, lo cual da lugar a un círculo vicioso de miedo que no permite que el amor ni la dicha tengan cabida en el momento presente. Elegimos nuestra propia realidad. Tenemos el poder de elegir nuestra propia realidad. Podemos experimentar el amor como la verdad acerca de nuestra realidad. Mas para ello, tenemos que rechazar en todo momento las limitaciones que nos imponen los temores del pasado o del futuro y las que nos imponen las cuestionables verdades que hemos aceptado de nuestra cultura. Si así lo elegimos, podemos experimentar este instante como el único tiempo que existe y vivir en la realidad del ahora. Puesto que nuestras mentes no tienen fronteras, están en efecto unidas, siendo sus únicas limitaciones las que nosotros mismos les imponemos. Por ejemplo, cuando decidimos conferir la realidad a un pasado lleno de miedo, limitamos nuestra mente al obligarla a considerar ese pasado como si fuese nuestra realidad. Como resultado de ello, la mente no puede por menos que ver con miedo el porvenir, y no puede detenerse ni por un instante para disfrutar del presente en paz. Cuando usamos expresiones tales como no puedo, es imposible, nos autoimponemos las limitaciones de un pasado lleno de miedo. Una sola meta. No existe mayor incentivo que tener como único objetivo el ideal de gozar de paz mental. Para tener paz interior es preciso no cejar en nuestro empeño de que la paz mental sea nuestra única meta. Mas en lugar de tener una sola meta, caemos en la tentación de tratar de manipular varios objetivos a la vez como si fuésemos malabaristas, lo cual no hace más que desviar nuestra atención y causar mayor conflicto. Podemos llegar a tener constancia en mantener un solo objetivo si recordamos cuán concentrados estaríamos en nuestro empeño si de repente nos encontráramos a punto de ahogarnos en el mar. En ese caso, nada nos distraería del simple objetivo de mantenernos a flote respirando para poder sobrevivir. ¿Cómo alcanzar la paz mental mediante el perdón?
Cuando aceptamos la paz mental como único objetivo, el perdón se convierte en nuestra única función. Es el vehículo del que nos valemos para corregir nuestras percepciones erróneas y superar el miedo. Dicho llanamente, perdonar es pasar por alto y olvidar. El primer paso en el proceso de volver a entrenar a la mente, es decir, que la paz mental sea nuestro único objetivo, lo cual quiere decir pensar en primer lugar en nosotros mismos, no de forma egoísta, sino desde el punto de vista de nuestra realización interior. El segundo paso es perdonar. Muchos de nosotros nos sentimos frustrados cuando cometemos el error de que nuestro primer paso sea amar al prójimo, con frecuencia debido a nuestras experiencias del pasado o a ciertos valores distorsionados que aún abrigamos. Hay algunas personas que sencillamente no nos parecen dignas de ser amadas y debido a nuestra equivocada percepción de su conducta, nos resulta difícil sentir amor por ellas. Una vez que hemos decidido que gozar de paz mental es nuestra única meta, podemos entonces proceder con el segundo paso, perdonar y elegir ver a los demás, bien sea extendiendo amor o bien llenos de miedo, implorando ayuda en forma de amor. Con esta nueva percepción nos resulta más fácil ofrecer al prójimo total amor y aceptación y consecuentemente experimentar al mismo tiempo paz interior. No es necesario que los demás cambien para que nosotros podamos experimentar paz. La mente dividida. Podría resultarnos útil comparar la mente al rollo de película, a la cámara y al resto del equipo necesario para crear una producción cinematográfica. Lo que experimentamos es en realidad nuestro propio estado de ánimo proyectado sobre una pantalla a la que denominamos el mundo. El mundo y los que en él habitan se convierten en el reflejo de nuestros propios pensamientos y fantasías. Lo que la mente proyecta pasa a ser nuestra percepción, la cual limita nuestra visión mientras nos sigamos aferrando a ella. Nuestra mente opera como si estuviese dividida en dos. Una parte actúa bajo la dirección del ego y la otra bajo la del amor. La mayor parte del tiempo nuestra mente obedece los dictados de ese pseudo director al que llamamos ego, que es otro nombre para el miedo. El ego dirige únicamente películas de guerra y de conflictos, aunque las disfraza de tal manera que aparentan ser la culminación de nuestras más caras fantasías románticas. En realidad, solo dirige películas que proyectan la ilusión de que estamos separados los unos de los otros. Nuestro verdadero director, el amor, no proyecta ilusiones, sino que tan solo extiende la verdad. El amor dirige películas que vinculan y unen. En efecto, nuestra mente hace a la vez de director, productor, guionista, montador, actores y actrices, operador de cabina, espectador y crítico. Al no tener límites, puede cambiar en cualquier momento la trampa de la película y todo lo relacionado con ella. Nuestra mente tiene el poder de tomar cualquier decisión. Aquella parte de la mente que está regida por el ego actúa como un telón de miedo y culpabilidad que bloquea el amor. Podemos aprender a ordenarle a nuestra mente que levante ese telón para revelar la luz del amor, el cual siempre ha estado ahí, presente y constituye nuestra verdadera realidad. El ego dirige únicamente películas de guerra y de conflictos, aunque las disfraza de tal manera que aparentan ser la culminación de nuestras
más caras fantasías románticas. En realidad, solo dirige películas que proyectan la ilusión de que estamos separados los unos de los otros. Nuestro verdadero director, el amor, no proyecta ilusiones, sino que tan solo extiende la verdad. El amor dirige películas que vinculan y unen. En efecto, nuestra mente hace a la vez de director, productor, guionista, montador, actores y actrices, operador de cabina, espectador y crítico. Al no tener límites, puede cambiar en cualquier momento la trama de la película y todo lo relacionado con ella. Nuestra mente tiene el poder de tomar cualquier decisión. Conviene tener presente estos principios por los cuales regir nuestras vidas. 1. La paz mental es nuestra única meta. 2. El perdón es nuestra única función y el vehículo para poder lograr nuestro objetivo de paz mental. 3. Mediante el perdón podemos aprender a no juzgar a los demás y a considerar que todo el mundo, incluidos nosotros mismos, estamos libres de culpa. 4. Podemos liberarnos del miedo cuando dejamos de juzgar y de proyectar el pasado sobre el futuro y cuando vivimos solo en el presente. 5. Podemos aprender a aceptar la dirección que nos ofrece nuestra intuitiva voz interior, que es nuestro guía hacia el conocimiento. 6. Una vez que nuestra voz interior nos indica el curso a seguir, nos provee también de los medios para que podamos lograr todo cuanto sea necesario. 7. Al acatar las directrices de nuestro guía interior, con frecuencia se hace necesario que nos comprometamos a perseguir algún objetivo concreto, incluso cuando los medios para alcanzarlo no sean obvios de inmediato. Esto representa una inversión de la lógica habitual del mundo, como si pusiéramos, por así decirlo, la carreta delante del caballo. 8. Tenemos el poder de determinar lo que percibimos y lo que sentimos. 9. Al reentrenar nuestra mente, podemos aprender a usar la imaginación en forma constructiva. Ello nos permite que en nuestra mente solo se formen imágenes amorosas y positivas. Veo todas las cosas como quiero que sean. Los sistemas de creencias y la realidad. Somos lo que creemos. Nuestro sistema de creencias se basa en nuestras experiencias pasadas, las cuales revivimos constantemente en el presente, temiendo que el futuro vaya a ser igual en el pasado. Nuestras percepciones están tan matizadas por el pasado que simplemente no podemos ver, sin distorsiones o limitaciones, lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestras vidas. No obstante, si estamos dispuestos a ello, podemos reexaminar lo que creemos ser a fin de alcanzar una apreciación nueva y más profunda de nuestra verdadera identidad. Somos ilimitados. Para experimentar esta sensación de absoluta libertad, es preciso que abandonemos toda preocupación por el pasado o por el futuro y que nos decidamos a vivir en el ahora. Ser libres quiere decir también que no estamos confinados a la realidad que nuestros sentidos parecen demarcar y que podemos participar del amor que compartimos con los demás. Mas no podremos ser libres hasta que no disciplinemos y reeduquemos nuestras mentes. Si bien todos anhelamos amor, parece como si muchos de nosotros fuésemos incapaces de experimentarlo. Los miedos y sentimientos de culpabilidad que venimos arrastrando desde el pasado bloquean nuestra capacidad de dar y recibir amor en el presente. No es posible experimentar amor y miedo al mismo tiempo, pero sí es posible elegir entre experimentar uno u otro. Al elegir el amor con mayor frecuencia que el miedo, podemos alterar la naturaleza y la calidad
de nuestras relaciones personales. Ataque y defensa. Cuando percibimos a otra persona como que nos está atacando, solemos ponernos a la defensiva y encontramos la manera de contraatacar, ya sea directa o indirectamente. El ataque emana siempre del miedo y de la culpabilidad. Nadie ataca a menos que se sienta amenazado y crea que atacando puede demostrar su propia fuerza a expensas de la vulnerabilidad de otro. El ataque es realmente una defensa y, al igual que todas las defensas, su función es impedir que tomemos conciencia de la culpabilidad o del miedo, con lo que lo único que hace es perpetuar el problema. La mayoría de nosotros nos aferramos a la creencia de que atacando podemos conseguir lo que queremos. Parece como si olvidásemos que el ataque y la defensa nunca nos pueden brindar paz interior. Para experimentar paz en vez de conflicto, es preciso que cambiemos nuestra manera de ver las cosas. En lugar de ver a los otros como si estuvieran atacándonos, podemos verlos como personas que tienen miedo. Siempre estamos expresando amor o miedo. El miedo es en realidad una petición de ayuda y por lo tanto una súplica de amor. Resulta evidente entonces que para experimentar paz es imprescindible que reconozcamos que siempre podemos elegir lo que queremos percibir. Cuando tratamos de corregir a otros, por mucho que creamos que nuestras críticas son constructivas, en realidad lo único que estamos haciendo es atacándolos al indicarles que ellos están equivocados y que nosotros estamos en lo cierto. Quizá nos convendría examinar cuáles son nuestras verdaderas intenciones. ¿Qué estamos haciendo en realidad? ¿Enseñando amor o atacando? Si otros no cambian y se amoldan a nuestras exigencias o expectativas, nos sentimos inclinados a considerarlos culpables, reforzando así nuestra propia creencia en la culpabilidad. La paz mental no se alcanza tratando de cambiar a los demás, sino únicamente aceptándolos tal como son. La verdadera aceptación está siempre exenta de toda expectativa o exigencia. Somos lo que creemos. Nuestro sistema de creencias se basa en nuestras experiencias pasadas, las cuales revivimos constantemente en el presente, temiendo que el futuro vaya a ser igual que el pasado. Nuestras percepciones están tan matizadas por el pasado que simplemente no podemos ver, sin distorsiones o limitaciones, lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestras vidas. No obstante, si estamos dispuestos a ello, podemos reexaminar lo que creemos ser, a fin de alcanzar una apreciación nueva y más profunda de nuestra verdadera identidad. Somos ilimitados. Para experimentar esta sensación de absoluta libertad, es preciso que abandonemos toda preocupación por el pasado o por el futuro y que nos decidamos a vivir en el ahora. Ser libres quiere decir también que no estamos confinados a la realidad que nuestros sentidos parecen demarcar y que podemos participar del amor que compartimos con los demás. Mas no podremos ser libres hasta que no disciplinemos y reeduquemos nuestras mentes. Si bien todos anhelamos amor, parece como si muchos de nosotros fuésemos incapaces de experimentarlo. Los miedos y sentimientos de culpabilidad que venimos arrastrando desde el pasado bloquean nuestra capacidad de dar y recibir amor en el presente. No es posible experimentar amor y miedo al mismo tiempo, pero sí es posible elegir entre experimentar uno u otro. Al elegir el amor con mayor frecuencia que el miedo, podemos alterar la naturaleza y la calidad de nuestras relaciones personales.
Ataque y defensa. Cuando percibimos a otra persona como que nos está atacando, solemos ponernos a la defensiva y encontramos la manera de contraatacar, ya sea directa o indirectamente. El ataque emana siempre del miedo y de la culpabilidad. Nadie ataca a menos que se sienta amenazado y crea que atacando puede demostrar su propia fuerza a expensas de la vulnerabilidad de otro. El ataque es realmente una defensa, y al igual que todas las defensas, su función es impedir que tomemos conciencia de la culpabilidad o del miedo, con lo que lo único que hacemos es perpetuar el problema. La mayoría de nosotros nos aferramos a la creencia de que atacando podemos conseguir lo que queremos. Parece como si olvidásemos que el ataque y la defensa nunca nos pueden brindar paz interior. Para experimentar paz en vez de conflicto es preciso que cambiemos nuestra manera de ver las cosas. En lugar de ver a los otros como si estuvieran atacándonos, podemos verlos como personas que tienen miedo. Siempre estamos expresando amor o miedo. El miedo es en realidad una petición de ayuda y por lo tanto una súplica de amor. Resulta evidente entonces que para experimentar paz es imprescindible que reconozcamos que siempre podemos elegir lo que queremos percibir. Cuando tratamos de corregir a otros, por mucho que creamos que nuestras críticas son constructivas, en realidad lo único que estamos haciendo es atacándolos al indicarles que ellos están equivocados y que nosotros estamos en lo cierto. Quizá nos convendría examinar cuáles son nuestras verdaderas intenciones. ¿Qué estamos haciendo en realidad? ¿Enseñando amor o atacando? Si otros no cambian y se amoldan a nuestras exigencias o expectativas, nos sentimos inclinados a considerarlos culpables, reforzando así nuestra propia creencia en la culpabilidad. La paz mental no se alcanza tratando de cambiar a los demás, sino únicamente aceptándolos tal como son. La verdadera aceptación está siempre exenta de toda expectativa o exigencia. El perdón. La única forma de poder llegar a gozar de paz interior es practicando el perdón. Perdonar es desprendernos del pasado y es por consiguiente la manera de corregir nuestras percepciones erróneas. Solo en el ahora podemos rectificar nuestras percepciones erróneas. Y eso solo se puede lograr eliminando de nuestra mente todo lo que creemos que otros nos han hecho y lo que nosotros creemos haberles hecho a ellos. Mediante este proceso deliberado de relegar dichos pensamientos al olvido, quedamos libres para entregarnos de lleno al presente sin tener que seguir reviviendo el pasado. A través del verdadero perdón podemos poner fin al interminable círculo vicioso de culpabilidad y contemplarnos a nosotros mismos y a los demás con amor. El perdón desvanece todo pensamiento que parezca separarnos a unos de otros. Una vez libres de la creencia en la separación, podemos aceptar nuestra propia curación y extender el poder sanador del amor a todos los que nos rodean. La curación es el fruto del pensamiento de unidad. Cuando reconocemos que la paz interior es nuestro único objetivo, el perdón se convierte en nuestra única función. Cuando aceptamos tanto el objetivo como la función, descubrimos que la única guía para alcanzar nuestra plenitud es nuestra intuitiva voz interior. Nos liberamos a medida que liberamos a otros de la prisión de nuestras distorsiones e ilusorias percepciones y nos unimos a ellos en la unidad del amor. Dar y recibir. Es importante recordar que en este mismo momento disponemos de todo cuanto necesitamos y que la esencia de nuestro ser es el amor.
Si creemos que necesitamos obtener algo de otra persona, solo la amamos y nos complace, de lo contrario la odiamos. A menudo tenemos relaciones que fluctúan entre el amor y el odio, en las cuales lo único que hacemos es intercambiar amor condicional. El deseo de querer obtener algo, que está vinculado únicamente al concepto del tiempo lineal, nos conduce inevitablemente al conflicto y a la angustia. Dar, por otra parte, quiere decir ofrecer nuestro amor incondicionalmente, sin exigencias o expectativas de ninguna clase. Alcanzamos la paz mental, por consiguiente, cuando solamente estamos interesados en dar, sin desear nada a cambio ni exigir que otra persona cambie su manera de ser. El deseo de querer dar produce una sensación de paz interior y de dicha que no está vinculada en modo alguno al tiempo. El reentrenamiento de la mente. En el proceso de reentrenar tu mente puede resultarte útil hacerte a ti mismo las siguientes preguntas en toda circunstancia, tanto si ésta te atañe solo a ti o si tiene que ver con otras personas. 1. ¿Deseo experimentar paz o experimentar conflicto? 2. ¿Deseo experimentar amor o experimentar miedo? 3. ¿Deseo ser una persona que ve amor o una que encuentra faltas? 4. ¿Deseo ser una persona que da amor o una que solo procura amor para sí misma? 5. En esta comunicación, ya sea verbal o no verbal, ¿estoy siendo amoroso con la otra persona y conmigo mismo? Muchos de nuestros pensamientos, palabras y acciones no son amorosos. Si realmente queremos paz, es esencial que al comunicarnos con otros experimentemos un sentido de unidad. Para gozar de paz interior y experimentar amor, es preciso que no haya discrepancias entre nuestros pensamientos, palabras y acciones. Palabras que debemos eliminar de nuestro vocabulario. Otro procedimiento en el proceso de reentrenar la mente consiste en reconocer el impacto que tienen las palabras que utilizamos. Más adelante aparece una lista de palabras que usamos comúnmente, tanto en los mensajes destinados a otras personas como en los destinados a nosotros mismos. El uso de estas palabras mantiene vivo en nuestras mentes la culpabilidad del pasado y el miedo al futuro, reforzando así nuestra sensación de estar en conflicto. Cuanto más conscientes nos volvamos de que el uso de tales palabras interfiere en nuestra paz interior, más fácil nos será eliminarlas de nuestros pensamientos y expresiones. Tal vez te resulte útil imaginar que tienes en tu mente una bolsa de basura y que cada vez que utilizas una de estas palabras, las echas en la bolsa y luego la entierras. Es importante que tengas paciencia contigo mismo. Si te sorprendes en alguna ocasión diciendo cualquiera de estas palabras, considéralo simplemente un error que necesita ser corregido y no caigas en la tentación de sentirte culpable por ello. Las palabras a eliminar son: es imposible, no puedo, voy a tratar, limitación, sí solo, pero, sin embargo, es difícil, debería, debo, duda. Además de cualquier palabra que te encasilla a ti o a otra persona dentro de una categoría determinada. Cualquier palabra que tienda a evaluarte a ti o a otra persona. Cualquier palabra que tienda a juzgar o a condenarte a ti o a otros. Conclusión. Este libro nos ofrece una serie de pautas para liberarnos del miedo y alcanzar la paz interior. Ponerlas en práctica nos puede ayudar a cambiar nuestras percepciones de manera que podamos dejar
de sentirnos separados, atemorizados o en conflicto, y en lugar de ello podamos experimentar unión, amor y paz. Disfrutamos de paz interior a medida que aprendemos a perdonar al mundo y a todos los que en él habitan, lo cual nos permite ver a todo el mundo, incluidos nosotros mismos, como libres de culpa. Cada instante de nuestras vidas puede considerarse como una oportunidad que nos brinda el presente para un nuevo despertar o renacimiento, libre de la innecesaria intrusión de los recuerdos del pasado o de lo que esperamos nos pueda deparar el futuro. En la libertad del momento presente podemos extender nuestra verdadera naturaleza, la cual es esencialmente amorosa. Cuando nos sentimos irritados, deprimidos, disgustados o enfermos, sin duda se debe al hecho de que hemos elegido una meta equivocada y hemos caído presos del miedo. Cuando no somos felices es porque nos hemos olvidado de que nuestro único objetivo es la paz mental y porque estamos más interesados en recibir que en dar. Al elegir sistemáticamente el amor en lugar del miedo, comenzamos a experimentar una transformación personal que nos permite ser naturalmente más amorosos con nosotros mismos y con los demás. De esta manera podemos comenzar a reconocer y experimentar el amor y la dicha que nos une a todos. Repaso. Uno de los principales propósitos del tiempo es permitirnos elegir lo que deseamos experimentar. ¿Queremos experimentar paz o queremos experimentar conflicto? Todas las mentes están unidas y son una. Lo que percibimos a través de nuestros sentidos es una visión limitada y distorsionada de la realidad. No podemos cambiar realmente el mundo exterior, ni tampoco podemos cambiar a los demás. Lo que sí podemos cambiar, no obstante, es la manera en que percibimos el mundo y a los demás y a nosotros mismos. Solo existen dos emociones, el amor y el miedo. El amor es nuestra verdadera realidad. El miedo es una fabricación de nuestra mente y por lo tanto es irreal. Lo que experimentamos es la proyección de nuestro propio estado mental fuera de nosotros. Si nuestro estado mental es de bienestar, amor y paz, eso es lo que proyectaremos y por tanto lo que experimentaremos. Si por el contrario nuestro estado mental es un estado de dudas, miedo o preocupación por las enfermedades, eso será lo que proyectemos y lo que constituirá, por consiguiente, nuestra realidad vivencial. El perdón pone fin a todo sufrimiento y a toda sensación de pérdida. Cada día, al despertar, relájate e imagínate que te encuentras en un lugar donde te sientes a gusto. Practica una lección cada día, siguiendo el orden indicado. Mientras estés en ese estado de relajación, dedica unos minutos a repetir varias veces el título de la lección y las ideas afines que en ella se exponen, dejando que se conviertan en parte de tu ser. Pregúntate cada día, ¿deseo experimentar paz o experimentar conflicto? Escribe el título de la lección en una tarjeta y llévala contigo a todas partes. Repásala periódicamente, mañana, tarde y noche, y aplícala a todo y a todos, sin excepción. Antes de irte a dormir, relájate otra vez y dedica 5 minutos a repasar la lección del día. Pregúntate si estás dispuesto a dejar que esas ideas impregnen tus sueños. Tu aprendizaje se acelerará si, al terminar todas las lecciones, vuelves a empezar con la primera y repites de nuevo toda la serie. Puedes seguir practicando de esta manera hasta que adviertas que piensas en las lecciones y que las pones en práctica naturalmente sin necesidad de repasarlas. Lección 1. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Dar es recibir, es la ley del amor.
De acuerdo con esta ley, cuando damos amor a otros, nosotros mismos somos los beneficiados, ya que lo que damos simultáneamente lo recibimos. La ley del amor se basa en la abundancia. Estamos siempre rebosantes de amor y nuestro manantial es siempre tan abundante que se desborda. Cuando damos nuestro amor incondicionalmente, sin esperar nada a cambio, el amor en nosotros se extiende, se expande y se une a todo. Al dar nuestro amor a otros, nuestro propio caudal de amor aumenta y así todos salimos ganando. Las leyes del mundo, por otra parte, afirman que lo que damos lo perdemos, es decir, que al dar algo dejamos de tenerlo y consecuentemente salimos perdiendo. Las leyes del mundo están basadas en la creencia en la escasez. Estas leyes mantienen que nunca podemos estar completamente satisfechos, pues nos seguimos sintiendo vacíos, a pesar de nuestros vanos intentos de obtener satisfacción, buscando amor y paz en cualquier manifestación externa que por la razón que sea consideramos deseable. El problema radica en que no hay nada en nuestro mundo exterior que pueda satisfacernos total o permanentemente, tal como las leyes del mundo operan. Por más que busquemos, nunca encontraremos nada. Con frecuencia creemos que nuestro manantial interior se ha secado y que estamos necesitados, por lo cual tratamos entonces de satisfacer las necesidades que imaginamos tener por conducto de otras personas. Cuando esperamos que otros satisfagan nuestros deseos y esas personas nos decepcionan, como no pueden por menos que hacerlo, sentimos angustia. Esa angustia puede manifestarse en forma de frustración, desencanto, ira, depresión o enfermedad. Como resultado de ello es muy probable que nos sintamos acorralados, limitados, rechazados o atacados. Cuando pensamos que nadie nos ama o cuando nos sentimos deprimidos o vacíos, la solución no radica en encontrar a alguien que nos dé amor, sino más bien en amar a alguien totalmente y sin expectativas de ninguna clase. Ese amor que damos simultáneamente nos lo damos a nosotros mismos sin que la otra persona tenga que cambiar su manera de ser o darnos nada a cambio. El mundo alberga el concepto distorsionado de que para poder sentir amor dentro de nosotros, otra persona nos lo tiene que dar. La ley del amor difiere de las del mundo. Estipula que somos amor y que a medida que damos amor a otros, nos enseñamos a nosotros mismos lo que realmente somos. Permítaseme hoy aprender y también experimentar la ley del amor. Estaba equivocado al creer que podía dar a otros lo que no quiero para mí mismo. Puesto que lo que quiero es experimentar paz, amor y perdón, estos son los únicos regalos que puedo ofrecerles a otros. No es un acto caritativo de mi parte ofrecerles a mis semejantes amor y perdón en lugar de ataque, ya que de la única forma en que yo mismo puedo aceptar amor es ofreciéndoselo a otros. Ejemplo A. La siguiente es una carta que me envió mi amiga Rita, a quien conocí en el otoño de 1978. Rita me había llamado por teléfono pidiéndome ayuda para su hija Tina, una adolescente que sufría de leucemia. Tina murió en enero de 1979. Rita me ha dado permiso para compartir con el lector esta carta que, en mi opinión, expone con claridad y belleza la esencia de la lección de hoy. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Querido Jerry, espero que no te moleste recibir estas cartas que son mi manera de expresar los pensamientos que han comenzado a brotar de un lugar muy profundo dentro de mí que anteriormente me era desconocido. Y como psiquiatra que eres, ya sabes que expresar nuestros sentimientos tiene, cuando menos, beneficios terapéuticos. Desde la última vez que te escribí,
otras pequeñas hebras parecen haber ido entretejiéndose en este tapiz que es la vida. El pasado 22 de febrero asistí a una charla de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Vuelvo a decir que fue una experiencia extraordinaria. Es casi imposible asistir a una de esas charlas sin salir uno profundamente conmovido. La doctora Kubler-Ross tocó algunos puntos muy delicados, por lo que algunos momentos de su exposición se me hicieron muy difíciles de sobrellevar, pero sus palabras, su filosofía y su labor han dejado en mí una huella indeleble, y tengo la impresión de que la labor que tú y ella vienen realizando tiene que ver con lo que realmente es importante en la vida. Continuando cronológicamente con esta relación de acontecimientos, he aquí lo que ocurrió el día siguiente. Ese día había decidido ir a trabajar y durante uno de mis descansos me fui caminando hasta un pequeño centro comercial que suelo frecuentar, y en el camino me llamó la atención una librería que no había visto allí anteriormente. ¿De dónde habrá salido?, me pregunté. Movida por la curiosidad, entré para ver lo que tenían. Inquirí cuánto tiempo llevaba allí y me dijeron que un mes. Eché una ojeada a mi alrededor y noté que algunos libros aún no habían sido colocados en las estanterías. Entre ellos había uno del que había oído hablar y que tenía pensado leer algún día, por lo que decidí comprarlo. Era el libro de Ruth Montgomery, Un mundo más allá. Me resulta difícil describir con palabras el impacto que dicho libro me produjo, pero eso es otra historia. Basta con decirte que como resultado de ello empecé a reconsiderar nuevamente mi vida y a preguntarme hacia dónde me iba a llevar todo esto. Mas como tú mismo has dicho, si una pregunta me causa conflicto no me va a hacer ningún bien, de manera que decidí descartarla y no darle más vueltas al asunto. En lugar de eso volví a leer tu carta y me puse a reflexionar sobre lo que decías de que la mejor manera de hacerle frente a una situación como la que yo estaba atravesando, la muerte de mi hija, era encontrar a alguien a quien poder ayudar. No tuve que buscar mucho, ni devanarme los sesos para saber quién era esa hermosa persona, pues ya lo sabía. Te contaré la historia con la mayor brevedad posible. Hace alrededor de un año, cuando mi hija Tina empezó a sentir los primeros síntomas de su enfermedad, otra joven de 20 años, que vivía a 2 casas de la mía y a quien conocía desde hace 15 años, cayó enferma con una dolencia que en aquel momento aún no había sido diagnosticada. Su madre y yo solíamos hablar de nuestra mutua preocupación por el estado de salud de nuestras hijas. Algún tiempo más tarde, cuando la enfermedad de mi hija, Tina, fue finalmente diagnosticada, esta señora dejó de hablarme y no lo hizo durante todo el tiempo en que Tina estuvo enferma. Cuando Tina murió, vino el rosario, pero en ningún momento me dirigió la palabra. Solo una mirada silenciosa se cruzó entre nosotras. Asistió también al funeral y fue una de las vecinas que con gran generosidad trajo comida a mi casa después del entierro. Pero durante todo este tiempo no me dirigió la palabra. Comprendo que para ella yo representaba la realidad de lo que podía ocurrirle a su hija, y por eso yo también la evitaba, para no recordarle esta posibilidad. Sin embargo, siempre preguntaba por ella a los vecinos, y me mantenía al tanto de cómo le iban las cosas, aunque solo fuesen de oídas. Luego pensé en ti, en lo que me decías en tu carta, y me dije, ¿por qué no ayudaría si ella es mi amiga y yo la aprecio? Así que decidí ir a visitarla, y apenas me vio se echó en mis brazos. Era natural, pues cada una de nosotras sabía perfectamente cómo se sentía la otra. Fue tan maravilloso, y qué bien me sentí cuando me marché. Me pregunto por qué me costó tanto decidirme a caminar aquel corto trecho hasta su casa. Supongo que hasta ese momento
no había estado lista para hacerlo. Una vez más, déjame decirte que a pesar de la distancia que nos separa espiritualmente, me siento muy cerca de ti. No cuestionaré lo que el destino me depare, sino que lo aceptaré y veré a dónde me lleva. Que la paz sea contigo, Jerry, ahora y siempre. Con mucho cariño, Rita. Ejemplo B. Hace algunos años tuve la gran fortuna de poder visitar en Los Ángeles a la Madre Teresa, famosa por la labor que realiza con los pobres y moribundos de Calcuta, en la India y de otras partes del mundo. Tenía grandes deseos de conocerla porque sabía que su vida era un ejemplo casi perfecto de alguien que vive en un estado de constante paz interior y quería aprender de ella cómo hacía para mantenerlo. Hablamos acerca de nuestra mutua labor con personas que se encuentran en situaciones de vida o muerte, y mientras estaba en su presencia me invadió una gran quietud interior. Es difícil describir el amor, la bondad y la paz que de ella emanan, lo cual era algo que yo deseaba experimentar y demostrar con mis acciones. Esta visita tuvo lugar durante el fin de semana del 4 de julio, y durante la misma me enteré de que la Madre Teresa se marchaba a la Ciudad de México esa misma tarde. Como deseaba seguir gozando de su presencia, le pregunté si podía acompañarla, a lo que ella respondió dulcemente: no tengo ningún inconveniente en que usted me acompañe a México, pero como usted mismo me ha dicho que lo que quiere es aprender más acerca de lo que es la paz interior, creo que la mejor manera de hacerlo es que averigüe cuánto cuesta el billete de ida y vuelta a la Ciudad de México y que le dé ese dinero a los pobres. Así lo hice y doné el importe de lo que me hubiese costado el pasaje a la orden religiosa Hermanos de la Misericordia. La lección que aprendí de la Madre Teresa es que no tengo que buscar fuera de mí mismo para saber qué es lo que tengo que hacer. Aprendí que el momento propicio para dar es siempre ahora mismo, no más tarde, y que cuando damos sin expectativas o límites de ninguna clase, gozamos instantáneamente de paz interior. Aprendí en ese mismo instante que todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Hoy les daré a los demás únicamente los regalos que a mí me gustaría recibir. Lección 2. El perdón es la llave de la felicidad. La única manera de alcanzar paz interior es practicando el perdón. El perdón es el vehículo para cambiar nuestras percepciones y liberarnos de nuestros miedos, juicios, recriminatorios, resentimientos y rencores. Debemos recordarnos a nosotros mismos continuamente que el amor es la única realidad que existe y que toda percepción que no refleje amor es una percepción errónea. El perdón, por lo tanto, constituye el medio para corregir nuestras percepciones erróneas, ya que nos permite ver solamente amor en los demás y en nosotros mismos. Mediante un olvido deliberado y apartando el cristal empañado de imágenes procedentes de un pasado temible que nubla el presente, podemos empezar a comprender que la verdad del amor está siempre presente y que la única manera de ser felices es percibiendo únicamente amor. El perdón es, por lo tanto, un proceso de descartar y pasar por alto todo lo que creemos que otros nos han hecho o lo que nosotros creemos haberles hecho a otros. Cuando albergamos rencores o resentimientos, permitimos que nuestra mente se ciegue en el miedo y de esta manera nos convertimos en prisioneros de estas distorsiones. Nos liberamos cuando aceptamos que el perdón es nuestra única función y estamos dispuestos a ponerlo en práctica constantemente, haciendo que nuestras mentes perdonen. El perdón corrige la percepción errónea de que estamos separados
y nos permite experimentar una sensación de unidad y armonía con todo el mundo. El perdón, tal como se define aquí, no tiene el significado habitual que la mayoría de nosotros conoce. Perdonar no significa adoptar una actitud de superioridad y tolerar en otros una conducta que desaprobamos, sino que significa más bien corregir nuestra propia percepción errónea de que otro nos ha hecho daño. A diferencia de la mente que perdona, la mente que rehúsa perdonar está llena de confusión y miedo. Vive convencida de que la percepción que tiene de los demás es correcta y de que por lo tanto su ira está justificada y sus juicios recriminatorios son acertados. La mente que no perdona se aferra rígidamente a la idea de que el pasado y el futuro son uno y lo mismo, y se resiste a cambiar. No quiere que el futuro sea diferente del pasado. La mente que no perdona se considera a sí misma inocente y a los demás culpables. Se deleita en el conflicto y en tener siempre la razón, y considera la paz interior su enemigo. La mente que no perdona percibe todo como separado. Cada vez que creo que alguien es culpable, no estoy sino reforzando mi propio sentimiento de culpabilidad y mi sensación de que no valgo nada. No me puedo perdonar a mí mismo mientras no esté dispuesto a perdonar a los demás. No importa lo que yo crea que alguien me ha hecho en el pasado o lo que yo crea haberles hecho a otros. Es únicamente perdonando como puedo liberarme por completo de la culpabilidad y el miedo. Ejemplo. La siguiente anécdota ilustra algunas nociones relativas a los resentimientos y al perdón. Una mañana mi secretaria me trajo un montón de facturas y me recordó el hecho de que mis ingresos estaban disminuyendo debido a que cada vez dedicaba más tiempo a dar consultas gratuitas. Recalcó además que había un señor que me debía $500 desde el año anterior por los servicios prestados a su hija, y me recordó cuán rápida y satisfactoriamente se había recuperado la joven después de varias sesiones de tratamiento conmigo. Añadió que estaba harta de enviarle la factura a ese señor y me sugirió que recurriese a una agencia de cobros. Yo le respondí que jamás había utilizado los servicios de una agencia de cobros y que no pensaba hacerlo ahora, pero que de todos modos reflexionaría más sobre el asunto. Mientras revisaba el montón de facturas que aún no había pagado, empecé a sentir una gran ira y un gran resentimiento contra ese señor que en mi opinión estaban justificados. Después de todo, yo había hecho lo que me correspondía y él y su hija se habían beneficiado de mi labor. Como sabía que el padre disponía de los medios económicos para poder pagarme por mis servicios, comencé a pensar que era un mezquino. Decidí llamarlo por teléfono esa misma tarde. Mientras meditaba en la lección que me correspondía hacer ese día, el perdón es la llave de la felicidad, me vino a la mente una imagen del señor que me debía dinero. Oí una voz interior decirme que debía olvidarme del pasado y abandonar mi apego por aquel dinero. Me dijo también que debía perdonar a aquel señor y reconciliarme con él. Así pues, lo llamé por teléfono. Le comenté acerca de mi meditación y de mi decisión de no enviarle más facturas. Le mencioné la ira que había sentido y mi decisión de no abrigar más ese sentimiento. Le dije además que lo estaba llamando para reconciliarme con él y que la cuestión del dinero había dejado de ser importante. Tras una larga pausa me respondió: «Bueno, pues si yo no te pago la factura, no creo que Dios vaya a hacerlo tampoco». Volví a reiterarle que para mí lo importante era olvidarme de todo el asunto y hacer las paces. Le dije que ya no estaba dispuesto a seguir pensando que él de alguna manera me había hecho daño.
Se produjo otra larga pausa, tras la cual noté un cambio en el tono de su voz, que ahora era cálido y cordial. Me dio las gracias por haberlo llamado y, para mi sorpresa, me dijo que me enviaría un cheque la semana entrante, lo cual hizo. Una hora más tarde, ese mismo día, vino a verme la madre de una niña de 11 años que sufría de cáncer de la columna vertebral y que formaba parte de uno de nuestros grupos del centro. Esa señora había estado recibiendo asistencia pública, pero debido a una serie de complicaciones no había podido conseguir dinero de esa o de ninguna otra fuente. Su automóvil acababa de ser reparado, pero como no tenía los $70 que costaba la reparación, aún no lo había podido recoger del taller. Debido a ello, no había podido llevar a su hija a algunas de las sesiones de quimioterapia que eran esenciales para su tratamiento. Mientras estaba con ella, oía mi voz interior decirme: «Dale los $70, tú acabas de recibir un dinero con el cual no contabas». No hice más que dárselos cuando me vi inundado por una gran paz interior. Todavía me impresiona sobremanera la rapidez con la que me invade la paz interior cada vez que abandono mi apego a la vieja creencia de que ciertas personas son culpables y otras inocentes. Hoy decido dejar de aferrarme a todas las percepciones erróneas que haya podido tener en el pasado acerca de mí mismo o de otros. Y en lugar de eso, me uniré a todo el mundo y diré: te veo a ti, así como a mí mismo, únicamente a la luz del verdadero perdón. Lección 3. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. La mayoría de nosotros tenemos un sistema de creencias que se basa en las experiencias del pasado y en las percepciones que nos presentan nuestros sentidos. ¿Se te ha ocurrido alguna vez pensar en el hecho de que lo que creemos es lo que vemos? O que, como dice el comediante Flip Wilson, lo que ves es lo que te llevas. Puesto que los sentidos parecen transmitir información del mundo exterior al cerebro, nos parece lógico pensar que la información que recibimos es la causa de nuestro estado mental. Esta creencia contribuye a que la idea de que somos entidades separadas, que en su mayor parte están aisladas y que se sienten solas en un mundo fragmentado e indiferente, parezca real. Esto nos puede hacer pensar que es el mundo que vemos el que hace que nos sintamos molestos, deprimidos, ansiosos y atemorizados. Tal sistema de creencias presupone que el mundo exterior es la causa y nosotros el efecto. Consideremos la posibilidad de que esta manera de pensar sea errónea. ¿Qué pasaría si creyéramos que nuestros propios pensamientos son los que determinan lo que vemos? Posiblemente esto nos permita contemplar una idea que en un principio nos podría parecer antinatural y extraña, a saber que nuestros pensamientos son la causa y lo que vemos el efecto. No tendría sentido entonces responsabilizar al mundo o a los que en él habitan de nuestras desdichas y sufrimientos, ya que entonces no sería posible considerar que la percepción es un reflejo y no un hecho. Volvamos a comparar la mente con una cámara cinematográfica que proyecta sobre el mundo nuestro estado interior. Si nuestra mente está llena de pensamientos intranquilizantes, nos parece que el mundo y aquellos que en él habitan son la causa de nuestro desasosiego, mientras que si está en paz, así es como percibimos al mundo y a sus habitantes. Cada mañana al despertarnos podemos optar por ver un mundo amigable a través de un cristal que filtre todo lo que no sea amor. Quizás sea conveniente poner en duda nuestra necesidad de querer controlar el mundo externo. En lugar de ello, podemos controlar sistemáticamente nuestro mundo interior
escogiendo los pensamientos que queremos albergar en nuestra mente. La paz mental empieza con nuestros propios pensamientos y de ahí se extiende hacia el exterior. Es precisamente de nuestra propia paz mental, causa, de donde procede una percepción del mundo en paz, efecto. Todos tenemos el poder de hacer que nuestra mente reemplace con paz interior cualquier sentimiento de ira, depresión o miedo. Me siento tentado de creer que estoy alterado debido a lo que otra gente hace o a circunstancias y acontecimientos que parecen estar fuera de mi control. Mi disgusto puede manifestarse en forma de ira, celos, resentimiento o depresión, pero en realidad todos estos sentimientos no hacen sino reflejar algún tipo de miedo que estoy sintiendo. Cuando reconozca que siempre puedo escoger entre tener miedo o experimentar amor extendiéndoles amor a otros, ya no tendré motivos para sentirme disgustado. Ejemplo. Durante muchos años había padecido de un dolor de espalda crónico que me impedía jugar al tenis, trabajar en el jardín y hacer muchas de las cosas que me resultaban placenteras. Fui hospitalizado varias veces y en una de esas ocasiones un neurocirujano quiso operarme de lo que había sido diagnosticado como una degeneración de uno de los discos. A pesar de la recomendación del médico, decidí no someterme a dicha operación. Estaba convencido de que lo que me molestaba era el dolor y la aflicción que esta dolencia me causaba, hasta que un día me pareció oír una tenue voz en mi interior diciéndome que aunque mi sufrimiento procedía de una afección de la espalda, yo mismo me estaba causando el dolor. Pude ver claramente que la condición de mi espalda empeoraba cuando me encontraba en situaciones de gran tensión, especialmente aquellas en que tenía miedo o cuando le estaba guardando rencor a alguien. En suma, pues, lo que me disgustaba no era lo que yo creía. A medida que fui aprendiendo a liberarme de mis rencores y resentimientos, mediante la práctica del perdón, mi dolor fue desapareciendo y ahora nada limita mis actividades. Yo creía que el dolor de espalda era la causa de mi malestar. Descubrí, sin embargo, que la verdadera razón era la discordia que aún reinaba en mis relaciones personales. Me había dejado convencer de que era el cuerpo el que controlaba a la mente, en vez de reconocer que es la mente la que controlaba al cuerpo. No me cabe la menor duda de que la mayoría de las personas que padecen dolores de espalda crónicos pueden aprender a liberarse de sus resentimientos, de su culpabilidad y de sus miedos, y darse cuenta de que perdonándose a sí mismos y perdonando a otros pueden curarse. A lo largo del día, en aquellos momentos en que te sientas tentado de tener miedo, recuerda que en lugar de ello puedes experimentar amor. Lección 4. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. El mundo que vemos, que tan descabellado nos parece, puede muy bien ser el resultado de un sistema de creencias que no funcionan. Dicho sistema de creencias sostiene que nuestro pasado lleno de miedo se extenderá hasta un futuro igualmente temible, haciendo que pasado y futuro sean uno y lo mismo. Lo que nos hace sentir tan vulnerables son los recuerdos de acontecimientos dolorosos y temibles, y es precisamente esta sensación de vulnerabilidad lo que nos hace querer predecir y controlar el futuro a toda costa. Según nuestro viejo sistema de creencias, cuando alguien nos ataca, caemos presos de la ira, lo cual justifica el que contraataquemos. Dicho sistema de creencias también afirma que somos responsables de nuestra propia protección, aunque no de la necesidad de hacerlo. Si nos lo proponemos, podemos cambiar nuestra manera de pensar.
mas para ello tenemos que examinar de nuevo todas las cosas que hemos asumido y que valoramos, así como todos los valores del pasado. Ello quiere decir dejar de interesarnos en seguir aferrados al miedo, a la ira, a la culpabilidad o al dolor. Significa romper totalmente con el pasado, así como con todos los miedos que venimos arrastrando desde el pasado y proyectando hacia el presente y el futuro. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Significa que estoy realmente dispuesto a liberarme del pasado y del futuro para poder experimentar el ahora tal como realmente es. Casi toda mi vida he actuado como un autómata, reaccionando siempre ante lo que otras personas decían o hacían. Ahora reconozco que mis reacciones están determinadas exclusivamente por las decisiones que yo mismo tomo. Reivindico mi libertad, ejercitando el poder de mi decisión de ver a todo el mundo y a todo lo que sucede con amor en vez de con miedo. Si en algún momento hoy te sientes tentado de ver las cosas a través de los ojos del miedo, repite para tus adentros con determinación: no soy un autómata, soy libre. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Lección 5. Puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. Muchos de nosotros nos sentimos a veces irremisiblemente atrapados en el mundo que percibimos y por mucho que lo intentemos, nos resulta imposible cambiarlo y escapar de sus aparentes confines. Si recordamos que son nuestros pensamientos los que dan lugar al mundo, podemos entonces cambiar el mundo cambiando nuestros pensamientos acerca de él. Al cambiar nuestros pensamientos estamos de hecho cambiando la causa, y por lo tanto el mundo que vemos, que es el efecto, cambia automáticamente. Un sistema de pensamiento transformado puede invertir las leyes de causa y efecto, tal como siempre las hemos entendido. Para la mayoría de nosotros, este es un concepto muy difícil de aceptar, debido a que nos resistimos a abandonar nuestro viejo sistema de creencias, según el cual todo es predecible, y a asumir la responsabilidad de nuestros pensamientos, sentimientos y reacciones, puesto que siempre miramos hacia adentro antes de mirar hacia afuera. Solo podemos percibir el ataque fuera de nosotros si primero hemos aceptado interiormente que es algo real. Al percibir a otra persona como que nos está atacando, nos olvidamos de esta premisa. Tratamos de mantener oculto de nuestra conciencia el hecho de que el ataque que percibimos como procedente de otros en realidad se origina en nuestra propia mente. Cuando reconocemos esto, podemos darnos cuenta de que con nuestros pensamientos de ataque somos nosotros mismos los que nos hacemos daño. Podemos optar entonces por reemplazar los pensamientos de ataque por pensamientos amorosos y así dejar de hacernos daño a nosotros mismos. Al actuar el interés en nuestro verdadero ser, llegamos a entender que el amor que damos a otros intensifica el amor que nos tenemos a nosotros mismos. Una vez más, quisiera señalar cuán importante es recordar que los pensamientos de ataque no nos brindan paz mental y que tratar de justificar nuestra ira no nos protege en absoluto. Hoy reconozco que mis pensamientos de ataque contra otros van en realidad dirigidos contra mí mismo. Cuando creo que atacando a otros voy a obtener lo que quiero, debo recordar que siempre me ataco a mí mismo primero. Hoy no quiero hacerme daño de nuevo. A lo largo del día, cuando sientas la tentación de hacerte daño, abrigando pensamientos de ataque, di con determinación:
Quiero experimentar paz mental en este momento. Gustosamente renuncio a todos los pensamientos de ataque y en su lugar elijo la paz. Lección 6. No soy víctima del mundo que veo. ¿Has notado con cuánta frecuencia crees ser víctima del mundo en el que vives? Dado que la mayoría de nosotros percibimos la insensatez de gran parte del mundo que nos rodea, nos sentimos tentados de creer que estamos atrapados en un callejón sin salida. Cuando nos dejamos llevar por la creencia de que vivimos en un ambiente hostil, en el cual no podemos sino tener miedo de que nos hagan daño o de ser víctimas, solo podemos sufrir. Para poder experimentar paz interior de manera constante, es preciso percibir un mundo en el que todos somos inocentes. ¿Qué sucedería si decidiésemos ver a los demás como libres de culpa? ¿Cómo podríamos empezar a verlos con otros ojos? En primer lugar, tendríamos que considerar que todo lo que experimentamos en el pasado, excepto el amor, es irrelevante. Tendríamos que optar por ver el mundo a través de la ventana del amor en vez de a través de la del miedo, lo cual quiere decir que tendríamos que escoger ver la belleza y el amor del mundo y las virtudes de la gente en lugar de sus debilidades. Lo que veo afuera es un reflejo de lo que he visto primero en mi propia mente. Siempre proyecto sobre el mundo los pensamientos, sentimientos y actitudes que me preocupan. Puedo ver el mundo de otra manera, cambiando de parecer con respecto a lo que quiero ver. A lo largo del día, cuando sientas la tentación de considerarte una víctima, repite lo siguiente: solo mis pensamientos de amor son reales y son los únicos que quiero tener en esta situación. Indica la situación o con esta persona, indica la persona. Lección 7. Hoy no juzgaré nada de lo que ocurra. ¿Te has permitido alguna vez pasar, aunque solo fuese un día, concentrado en aceptar totalmente a todo el mundo sin emitir juicio alguno? La mayoría de nosotros pensamos que esa sería una tarea formidable, ya que cuando estamos en compañía de alguien, rara vez nos pasamos unos momentos y mucho menos un día entero sin emitir juicio alguno. Si observásemos nuestros pensamientos, nos quedaríamos atónitos ante la frecuencia con la que nos condenamos a nosotros mismos y a los demás. Podríamos incluso llegar a pensar que es imposible dejar de ser así. Sin embargo, lo único que necesitamos para dejar de juzgar por completo es estar dispuestos a no hacerlo más, sin esperar lograrlo a la perfección en un día. Solo mediante una práctica constante y continuada podemos abandonar los viejos hábitos que ya no deseamos. La mayoría de nosotros sufrimos de una condición a la que podríamos denominar visión restringida, la cual nos impide apreciar totalmente a los demás, al ver solo parte de lo que es una persona. Nuestra mente con frecuencia interpreta lo que vemos como una falta. La mayoría de nosotros nos hemos criado en un ambiente familiar y escolar en el que se enfatizaba la crítica constructiva, que no es otra cosa que una forma encubierta de encontrar faltas. Cuando nos sorprendamos cometiendo este mismo error con nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros amigos o incluso con aquellos a los que solo vemos esporádicamente, quizás nos convenga sosegarnos, observar los pensamientos que cruzan nuestra mente y darnos cuenta de que nuestra afición por encontrar faltas se basa exclusivamente en nuestras experiencias pasadas. El viejo hábito de evaluar y ser evaluado nos conduce, en el peor de los casos, al miedo y en el mejor de ellos, a un amor condicional. Para poder experimentar amor
incondicional, debemos deshacernos del evaluador que mora en nosotros y en su lugar escuchar lo que nuestra potente voz interior nos dice a nosotros y a los demás. Te amo y te acepto tal cual eres. A medida que nos afiancemos en nuestra decisión de buscar solamente amor, nos resultará cada vez más fácil fijarnos en las virtudes de los demás e ignorar sus faltas. Es importante que apliquemos esta lección a todos por igual, incluyéndonos a nosotros mismos, lo cual quiere decir que nos podemos ver también a nosotros mismos con amor. No juzgar a otros es una forma de liberarnos del miedo y de experimentar amor. Cuando aprendemos a no juzgar a los demás y a aceptarlos como son, sin ningún deseo de cambiarlos, podemos aprender simultáneamente a aceptarnos a nosotros mismos. Todo lo que pensamos, decimos o hacemos repercute sobre nosotros mismos. Cuando lanzamos juicios recriminatorios que pueden manifestarse en forma de ira, críticas u otros pensamientos de ataque, esos mismos juicios, como si se tratara de un boomerang, retornan a su punto de origen, nosotros mismos. Pero cuando nos abstenemos de emitir juicios y solo enviamos amor, es amor lo que retorna a nosotros. Estaré hoy dispuesto a no juzgar a nadie con quien me encuentre, ni a nadie en el que piense. Veré a todo aquel con el que me encuentre o en quien piense, ya sea extendiendo amor o bien atemorizado e implorando ayuda, lo cual no es otra cosa que una súplica de amor. Deja hoy que la paz interior sea tu único objetivo, poniendo toda tu atención en los siguientes pensamientos. Hoy veré todo lo que ocurra sin juzgarlo. Todos los acontecimientos me ofrecen una nueva oportunidad de experimentar amor en lugar de miedo. Lección 8. Este instante es el único tiempo que existe. Muchas veces me pongo a pensar en lo mucho que podemos aprender de los niños. Ellos todavía no se han adaptado a nuestro concepto de tiempo lineal, compuesto de pasado, presente y futuro. Los niños se relacionan únicamente con el presente inmediato, con el ahora. Tengo la impresión de que no perciben el mundo fragmentado, sino que se sienten unidos al resto del mundo y que son parte integrante de un todo. Para mí, ellos representan la inocencia, el amor, la sabiduría y el perdón verdaderos. A medida que crecemos, tendemos a aceptar los valores de los adultos, quienes hacen hincapié en que proyectemos lo aprendido en el pasado sobre el presente y sobre lo que prevemos ha de ser el futuro. A muchos de nosotros nos resulta difícil cuestionar, aunque sea mínimamente, la validez de estos conceptos de pasado, presente y futuro. Estamos convencidos de que el pasado seguirá repitiéndose en el presente y en el futuro, sin posibilidad de cambio. Por consiguiente, creemos vivir en un mundo temible, donde tarde o temprano nos veremos agobiados por sufrimientos, frustraciones, conflictos, depresiones y enfermedades. Cuando damos importancia a nuestros resentimientos y a aquellas cosas del pasado por las que nos sentimos culpables y nos aferramos a ello, nos sentimos tentados de pensar que el futuro será similar. De este modo, el futuro y el pasado se vuelven uno y lo mismo. Nos sentimos vulnerables cuando creemos que el temible pasado es real, olvidándonos de que nuestra única realidad es el amor y de que el amor existe ahora, en este mismo instante.
Al sentirnos vulnerables, no podemos por menos que esperar que el pasado se vuelva a repetir. O sea, vemos lo que esperamos ver, y lo que esperamos ver es a su vez lo que invitamos y buscamos. De esta manera, las culpas y los temores del pasado siguen repitiéndose indefinidamente en un círculo vicioso. Una forma de deshacernos de nuestra basura ancestral es reconociendo que aferrándonos a ella no vamos a conseguir lo que queremos. Cuando nos damos cuenta de que perpetuar ese círculo vicioso no nos sirve de nada, eliminamos las barreras que nos impiden ser libres para perdonar y amar completamente ahora mismo. Solo de esta manera podemos ser realmente felices. La experiencia de que este instante es el único tiempo que existe puede volverse eterna. El futuro se convierte entonces en la extensión de un presente apacible que nunca termina. Mi preocupación por el pasado y por la proyección de este sobre el futuro interfiere en mi propósito de gozar de paz en el presente. El pasado ya pasó y el futuro está aún por llegar. No se puede hallar paz ni en el pasado ni en el futuro, sino solo en el instante presente. Hoy estoy decidido a vivir sin ninguna fantasía acerca del pasado o del futuro. A lo largo del día me repetiré: este instante es el único tiempo que existe. Este instante es el único tiempo que existe. Lección 9. El pasado ya pasó, no me puede afectar. Cuando pensamos que alguien nos hirió en el pasado, erigimos defensas para protegernos y evitar que vuelva a ocurrir lo mismo en el futuro. Así el temible pasado da lugar a un futuro igualmente temible, de tal forma que pasado y futuro se vuelven uno y lo mismo. No podemos amar cuando sentimos miedo o cuando nos sentimos culpables. Pero cuando nos liberemos del temible pasado y perdonemos a todo el mundo, experimentaremos total amor y unidad con todos. Nos parece natural usar las experiencias del pasado como puntos de referencia para juzgar lo que ocurre en el presente. Esto hace que veamos el presente a través de un cristal empañado que distorsiona nuestra visión. La familiaridad quizá no siempre genere falta de respeto, pero sí tiende a embotar nuestra percepción de aquellos con quienes tenemos relaciones más íntimas. Si queremos ver a nuestro cónyuge, a nuestro jefe o a nuestros compañeros de trabajo como realmente son, tenemos que verlos en este momento y reconocer que ni su pasado ni el nuestro tienen validez alguna en el presente. Dejar que cada instante sea un nuevo renacer entraña contemplar el presente sin condenación alguna, lo cual a su vez nos permite liberarnos a nosotros mismos y a los demás de todos los errores del pasado. Esto nos permite quitarnos un peso de encima y experimentar el milagro del amor al compartir esta liberación mutua. Nos permite asimismo un instante de curación, aquí y ahora, en el que el amor está eternamente presente. Nuestro afán por querer controlar y predecir es lo que nos mantiene atados a las experiencias de dolor y culpabilidad del pasado. La culpabilidad y el miedo, que además de ser aliados son un producto de nuestra mente, nos incitan a seguir creyendo en la aparente continuidad del tiempo. Si creemos que alguien nos ha rechazado, criticado o ha sido injusto con nosotros en el pasado, vemos a esa persona como que nos está atacando, lo refuerza nuestro miedo y como resultado de ello intentamos contraatacar. Liberarnos del pasado significa eximir de culpa a todo el mundo, incluidos nosotros mismos. Significa dejar de abrigar resentimientos y aceptar
sin reservas a todo el mundo, sin excepción. Significa, por último, estar dispuestos a ver en los demás únicamente la luz y no la pantalla que la cubre. El miedo y el amor no pueden coexistir, de la misma manera en que tampoco pueden hacerlo la culpabilidad y el amor. Soy un esclavo del tiempo solo si sigo reviviendo el pasado en el futuro. Al perdonar y liberarme del pasado, me libero de la pesada carga que he venido arrastrando hasta el presente. Ahora puedo aprovechar las oportunidades que el presente me brinda para ser libre sin las distorsiones de mi pasado. Hoy decido proclamar mi liberación de todo dolor o sufrimiento del pasado, viviendo solo en el presente inmediato. Amar es liberarse del miedo. Lección 10. ¿Podría haber paz en lugar de esto? La mayoría de nosotros va por la vida profesando un sistema de creencias según el cual nuestra felicidad o infelicidad dependen en gran medida de lo que ocurre a nuestro alrededor y de cómo reaccionan los demás ante nosotros. Creemos con frecuencia que nuestra felicidad depende de la buena o mala suerte que tengamos, de lo cual no somos responsables. Se nos olvida indicarle a nuestra mente que cambie las percepciones que tiene acerca del mundo y de todo lo que hay en él. Nos olvidamos de que la paz mental es un estado interior y de que solo cuando nuestra mente está en paz podemos percibir un mundo en paz. La tentación de reaccionar con ira, depresión o entusiasmo solo existe debido a nuestras propias interpretaciones de los estímulos procedentes del exterior. Tales interpretaciones se basan invariablemente en una percepción parcial. Cuando revivimos lo ocurrido en el pasado o prevemos lo que pueda suceder en el futuro, estamos viviendo en un mundo de fantasías. Solo podemos experimentar lo que es real en nuestras vidas ahora mismo. Cuando tratamos de revivir en el presente episodios del pasado, ya sean estos dolorosos o placenteros, estamos bloqueando la posibilidad de tener nuevas y frescas experiencias en nuestras vidas. Nos hallamos, por consiguiente, en un estado de constante conflicto con respecto a lo que está ocurriendo realmente en el presente, y somos incapaces de experimentar directamente las oportunidades de ser felices que nos rodean por todas partes. La mayor parte del tiempo veo un mundo fragmentado en el que nada parece tener sentido. La fragmentación de mi experiencia cotidiana refleja el caos que veo en mi interior. Hoy le doy la bienvenida a una nueva percepción de mí mismo y del mundo. Cada vez que sientas que tu paz se está viendo amenazada por algo o por alguien, repite para tus adentros: elijo ver la unidad de la paz en lugar de la fragmentación del miedo. Podría haber paz en lugar de esto. Lección 11. Puedo elegir cambiar todos los pensamientos que me causan dolor. La mayoría de nosotros solemos olvidar que el libre albedrío y el poder de elegir son atributos inherentes a nuestra mente. Todos hemos tenido en algún momento la experiencia de sentirnos atrapados en un callejón sin salida. He aquí una sugerencia que puede resultarte útil en tales circunstancias. Puedes usar tu imaginación para salir del atolladero. Imagínate una pared y deja que represente el problema que tienes en este momento. Pinta en esa pared una puerta con un rótulo rojo encima del dintel que diga salida. Imagínate que abres la puerta y que después de salir por ella la cierras firmemente. El problema ha dejado de agobiarte.
pues lo has dejado atrás. Experimenta esta libertad que acabas de descubrir, imaginándote que te encuentras en un lugar donde no tienes preocupaciones y donde puedes hacer lo que más te gusta. Cuando estés listo para abandonar ese feliz retiro, lleva contigo esa recién descubierta sensación de haberte liberado de la manera en que antes intentabas resolver tus problemas. En la lozanía de esta nueva percepción, se te ocurrirán soluciones que anteriormente no podías ver. Si percibimos todo lo que ocurre no como un problema, sino como una oportunidad para aprender, podemos experimentar una gran alegría y bienestar. Cuando finalmente aprendemos las lecciones que cada situación nos brinda, la oportunidad de aprender algo no se presenta hasta que estemos listos para ello. En mi mente tengo pensamientos que me pueden ayudar y pensamientos que me pueden hacer daño. Selecciono constantemente el contenido de mi mente, ya que nadie más lo puede hacer por mí. Puedo renunciar a todo, excepto a mis pensamientos de amor. Hoy estoy decidido a que todos mis pensamientos estén completamente libres de miedo, culpa o condena, ya sea con respecto a mí o con respecto a otras personas, repitiendo lo siguiente: puedo elegir cambiar todos los pensamientos que me causan dolor. Lección 11. Soy responsable de lo que veo. Elijo los sentimientos que experimento y el objetivo que quiero alcanzar. Y todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he pedido y me sucede tal como lo pedí. Epílogo. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Resolvámonos firmemente a que la paz sea nuestro único objetivo, en lugar de tener varios objetivos a la vez, lo cual solo nos produce conflicto. Continuemos practicando el perdón y viéndonos a nosotros mismos y a los demás como libres de culpa. Contemplemos con amor el presente, pues solo en él se encuentra el conocimiento que es eternamente verdadero. Continuemos participando en el proceso de transformación personal, en el cual estemos interesados únicamente en dar y no en recibir. Reconozcamos que estamos unidos en un solo ser e iluminemos el mundo con la luz del amor que brilla a través de nosotros. Despertemos al conocimiento de que la esencia de nuestro ser es el amor y de que en virtud de ello somos la luz del mundo.